vamos a ir, porque creo que tengo los 40 minutos, ahora ya son menos de 40 minutos, así que vamos a ir adelantando un poquitito. Lo que yo quería, en primer lugar, recordarles que teníamos que estudiar de memoria Primera de Juan, capítulo número 1 y el versículo 9, que yo lo digo de memoria, porque si no estaría mal que tenemos que de memoria, yo no lo digo. Así que dice así, capítulo 1 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Bueno, este sería el tema, digamos, por excelencia de este capítulo número 13 del libro de direcciones que estamos llevando, en el que comenzó Claudio tomando las primeras clases, y luego me tocó a mí. Bueno, son 5 clases, siempre ustedes recuerdan, son 5 clases por cada tema. Entonces serían 5 reuniones. Hoy, entre la anterior y que me tocó a mí y la de hoy, vamos a terminar ya el tema. O sea que en 4 clases terminamos el tema, 2 de Claudio y 2 que estoy haciendo yo. Pero quiero hacer un resumen muy cortito para después dedicarnos a lo que termina, con lo que vamos a terminar esta noche con este tema, que no se agota el tema, no significa que hayamos agotado el tema de ninguna manera, lo que significa que para más adelante siempre hay preguntas, más jugo para sacarle a todo esto, ¿no? Pero bueno, el Señor nos permita ir a poquitito, ir navegando, como quien dice, en la palabra de Dios, para ir de a poquitito después aquellos que vayan queriendo, profundizando un poquitito más en cada una de las áreas. Recordemos que estamos tocando el tema general del pecado, que tiene por título general ganando esta lucha en nuestro interior, la lucha contra el pecado. Hemos estado compartiendo los siguientes subtítulos, o temas secundarios, o temas vinculados a esta lucha contra el pecado. Y ellos fueron, el primero, tocó Claudio, mi pecado difama el carácter de Dios, deshonra el carácter de Dios que es santo, porque se opone a la naturaleza de Dios, porque impide que tengamos comunión con Él, y porque obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, el cual debe parecerse al del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. El segundo subtítulo decía, mi pecado es un desafío de toda la vida aquí en la tierra. Es un desafío, mi pecado, ¿no? El conocimiento de nuestra naturaleza caída, tenemos que conocer eso, lo hemos aprendido, de que pecamos porque somos pecadores por naturaleza, y el conocimiento de haber recibido una nueva naturaleza, según lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4, ¿no? Que hemos recibido una nueva naturaleza, y en la cual, por esto haber recibido el poder sobrenatural del Espíritu Santo, de Dios, por esos dos conocimientos, que lo hemos obtenido de parte de la Biblia, de la voz de Dios, nos hace responsable por haber sido libertados del control del pecado, gracias al sacrificio que Cristo logró en la cruz de Calvario. Debemos entonces de entender con responsabilidad y de sumisión al Espíritu Santo para que le demos el control de nuestras vidas a Dios. Esto es una responsabilidad que tenemos nosotros, o sea que es un desafío para cada una de nuestras vidas. Lo que hemos visto anteriormente era, Dios me equipa para tratar con mi pecado, eso lo vimos la vez pasada. Y había 5 puntos que nos equipaba el Señor. Podemos hacer muchos puntos más, pero el discipulado nos llevaba a esto, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. El tercer punto es que Dios condenó el pecado en la carne al morir Cristo Jesús por nuestros pecados. El cuarto punto era que debíamos de andar en el Espíritu, y ustedes recuerdan Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, que dice que el fruto del Espíritu, por andar en el Espíritu, para no andar en la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo.
el punto número 5 es que debemos de permanecer unidos al Señor. Como Juan nos expresa lo que el Señor Jesucristo les enseñó, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y para llevar fruto, y mucho fruto, debemos de permanecer en el Señor. El cuarto tema que vamos a tratar esta noche, y quinto tema, los dos juntitos en uno solo, el subtítulo es El sentido común y la Biblia pueden guardarme de los pecados. Fíjense, el sentido común y la Biblia pueden guardarme de los pecados. En la experiencia de toda la vida de cada una de las personas, especialmente los creyentes, ¿no? Estamos hablando de los creyentes. Hay cosas que no están muy claras respecto de las ocasiones del pecado. Porque tenemos instrucción bíblica y precisa en la Biblia en cuanto a no mentir, no robar, no matar, pero aunque no hayamos cometido los pecados terribles, a veces caemos en otros pecados, pecadillos, por descuido, por ignorancia y por malas decisiones. Por descuido, por no estar atentos. Por ignorancia, no hay excusa delante de Dios el no saber. Nadie, inclusive aquellos que un día vayan al infierno por no haber recibido a Cristo en sus corazones, y quizás no hayan escuchado el mensaje del Evangelio, nadie tiene excusa por decir, yo no sabía. Nadie tiene excusa. Dice Romanos, en el capítulo 1, no hay ni aún uno, nadie que tenga excusa. Eres inexcusable. ¿Cuánto más el creyente que conoce y sabe de las cosas de Dios? En cuanto a los pecadillos y malas decisiones por propio capricho. Muchas veces somos caprichosos y tomamos malas decisiones. Bueno, esto no será tan así, a ver, no vamos a ser tan santulones. Pero resulta que la línea, la vara que Dios pone, es una vara de la santidad comparable a la santidad de Dios, no a la santidad nuestra. La santidad es la santidad de Dios. ¿Cómo podemos evitar esto? 1 Corintios capítulo 15. Este es un pasaje que no lo vamos a desarrollar, pero dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo número 34. ¿Cómo podemos evitar esto? Estando atentos. Dice 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y también llega a nuestras vidas, ¿no? Así que tenemos dos elementos, que es el sentido común y la Biblia, que pueden guardarnos de los pecados. El conocimiento, la Biblia, es el conocimiento de los principios bíblicos, que nos permiten tener, por ejemplo, una adecuada dieta de vida en el mundo donde vivimos, como familia, como vecinos, como hermanos en Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquellos elementos de la ética. No estamos hablando de la ética moral del mundo, estamos hablando de la ética cristiana. ¿Cómo podemos saber? Bueno, dice Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la verdad es la palabra de Dios. Allí está todo lo que nosotros tenemos que saber como principios bíblicos para nuestro principio ético. Me acuerdo siempre, pero nunca me olvidé de lo que nos enseñó, o me enseñó y nos enseñaba el abuelo de Virginia, don Quelo de la Fuente, papá de Analía, suegro de Claudio, bueno, hermano en Cristo, un gran siervo de Dios, que él decía así: nosotros tenemos una ética y tenemos una moral. Si tu moral es cristiana,
tu ética va a ser cristiana. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? La ética es lo que vos sos y la moral es lo que vos haces. Si tu ética es cristiana porque estudiaste la Biblia, tu moral, o sea, lo que haces, va a ser cristiano o va a tener principios cristianos. Me quedó grabadísimo eso. Y es así. Por lo tanto, tenemos que conocer en cuanto a la ética qué es lo que implica lo que dice la Biblia. Y aplicando el sentido común. Este es el principio bíblico. Y el sentido común, bueno, también la Biblia nos enseña respecto al principio del sentido común. Filipenses capítulo 4, versículo 8. 8 y 9. Por lo demás, hermano, dice. Por lo demás, hermano. Como diciendo, miren, hagamos un resumen de todo esto. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, virtud cristiana. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad y esto hacer. O sea, pensar para que se generen las ideas, para que se genere esa meditación bíblica, para que se genere en mi vida ese control del espíritu que me declara la verdad de Dios, para que se generen pensamientos que eleven nuestros corazones para alabanza a nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo, y esto hacer. Entonces esa es tu ética y esta es tu moral. Esto pensar y esto hacer. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, porque esta es la forma en que Dios quiere beneficiarnos pasando por el medio de la prueba en este mundo en el que estamos rodeados por Satanás, por el mundo mismo y la propia concupiscencia que nos hace o nos lleva a pecar. Para estar en esta circunstancia rodeada por tanto dolor, tanta angustia, tanto fracaso, Dios quiere darnos la salida a cada uno de estos aspectos de nuestra vida y de nuestra naturaleza anterior, nuestra vieja naturaleza. Recuerda usted, hermano, anoten por allá, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Usted no puede ignorar que tenemos ahora una doble naturaleza, y esta naturaleza es la naturaleza divina. Miren, es interesante la palabra partícipes en ese pasaje de Pedro. Después búsquenlo ustedes. Ser partícipes de la naturaleza divina, hermano, un privilegio, una cosa extraordinaria para nuestra vida. No queremos con esto decir que somos los mejores del mundo y estamos por encima del mundo diciendo, qué bueno que somos nosotros, somos divinos. No, estamos hablando de un privilegio responsable, porque ante quien tenemos que dar cuenta, obviamente los hermanos nos ven, pero Dios ve el corazón, Dios ve tu interior, Dios ve tu vida íntima y en secreto. Esto es lo que pasa. Ahora, yo le voy a decir algo, ¿no? Termina esto, me encantó este estudio, y le tocaba esto a Martín Arce, pero bueno, le dije, bueno, déjame que termino yo y vos después comenzás con el otro. Esta parte me gustó mucho. El último subtítulo, el quinto subtítulo, dice, yo escojo enfocarme en Dios y no en el pecado. Y acá nos da una solución interesante. Vamos a ir ahora sí a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Y esto vamos, en el tiempito que nos queda ahora ya para terminar, vamos a desarrollar muy brevemente los versículos del 1 al 10. Inclusive vamos a utilizar el capítulo 12, versículo 1. El capítulo 2, versículo 1. Ahora vamos a leer del capítulo 1, del 1 al 10. Primera Juan 1, del 1 al 10. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El apóstol Juan hace una especie de línea de estudio con su propio evangelio. En el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo con Dios. Él está haciendo una reminiscencia, está trayendo lo que habla Génesis al comienzo, cuando Dios tenía en su manifestación de creación el deseo de crear el universo y crearnos a nosotros. En el principio era el verbo, así, y allá dice que en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, y el versículo 18 dice: a Dios nadie le dio jamás, pero el que se hizo carne le dio a conocer que este es el Hijo de Dios. Y aquí, cuando habla de ese principio, no se refiere al principio de Génesis, sino se refiere al principio del Evangelio en Juan, de él mismo, hablando de cuándo conoció o de cuándo se manifestó la gracia de Dios, que es esta nueva creación de todos aquellos que hemos creído en Cristo, y a ellos se les manifestó y se nos ha manifestado a nosotros también. El versículo 2 dice esto: porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El deseo de Dios, hermano, no es que vos estés enfocado en el pecado, porque conocemos y sabemos que somos de naturaleza pecadora y pecaminosa. No nos tenemos que enfocar en eso. Nos tenemos que enfocar en esto que Dios tiene como deseo para nuestra vida, que el gozo sea cumplido. ¿Cómo se cumple el gozo? Estando en comunión. Estando en comunión. Ustedes en el grupo, yo hice una trampiña hoy, para hoy, y puse ahí: todos los hermanos que estamos en comunión, pongan un amén, pongan, ¿no? No significa que no hicieron nada, no estoy diciendo eso. Era para que podamos vernos, podamos comunicarnos, poder poner teclear un amén, aunque sea. Vieron que, por lo menos a mí me pasa, yo que soy de abrazar y de dar besos y de dar la mano, me falta eso, hermano, con ustedes, con todos. Entonces, veo yo este tema de la comunión y realmente me sorprende y me extraña y me hace poner de alguna manera mal también el hecho de no poder estar juntos. Dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que sepas, hermano, para que sepas de que tu enfoque es en Dios. El pecado, ¿qué pasa? Bueno, sí, tenemos pecado, bueno, tenemos pecado. Te vas a regodear en el pecado y en la culpa y en que, oh, qué sucio que estoy. De hecho, el pecado ensucia, hermano. Es verdad. El pecado, si no lo confiesas, si no lo traes a la presencia de Dios, si no lo manifiestas delante de su presencia, el pecado te hace entrar en estado depresivo, inclusive, porque el Espíritu Santo empieza a hacer algo en tu vida, si es que sos del Señor, si es que sos del Señor. Versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, es verdad. Ahora, si confesamos lo que hemos estudiado de memoria, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero, versículo número 1, capítulo 2. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto conocemos y sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que esta es nuestra idea de poder estar en comunión y andar en la luz. ¿Cómo enfoco mi vida completa en Dios? En primer lugar, andar en la luz, en la verdad y en la santidad de Dios. Andar en la luz, en la verdad, en su palabra y en la santidad de Dios. Las tinieblas es la falsedad y el pecado. Y tener comunión. Andar con los compañeros, dice. Asociarse. Participando. Teniendo una interacción para beneficio mutuo agradable. Fíjense, ¿no? Tener una interacción para beneficio mutuo los unos para con los otros, agradable. No es simplemente una interacción comercial, no es simplemente una interacción social, bueno, voy a saludar, es una interacción para obtener beneficio mutuo y que sea agradable. Como una ofrenda, cada uno de nosotros, hermanos, ser ofrenda al otro hermano, sernos ofrendas los unos para con los otros. Pudiéramos destacar este punto. Lo saqué de la concordancia Strong. Me interesó esta palabra comunión, tener comunión. Habla de esto, de que seamos los unos para con los otros una ofrenda, hermano. Fíjense, qué interesante, qué bueno, qué lindo que es ahondar en la palabra de Dios. Si ocurre que llegamos a pecar, no nos enfoquemos en el pecado como cosa en la que estoy en una situación terrible. Confesemos. Enfoquémonos en Dios. En primer lugar, reconozca su pecado delante de Dios. En segundo lugar, si además afectó a alguien más, bueno, acérquese, si afectó a otra persona, pida perdón. Esté dispuesto a arreglar el asunto. Puede que tenga que pedir perdón, ¿no? Y humillado vaya a la persona. Bueno, este sería el elemento. Y se enfoca de nuevo en Dios. Quiero terminar con Filipenses, capítulo 4. Lo he citado recién, pero vamos a leer 2 versículos anteriores al que cité. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo a su iglesia amiga, su iglesia amada, su iglesia a la que no se le encontró muchas circunstancias a la que tenga que corregir algo, alguna cosita, pero no como los corintios, por ejemplo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 4, habla del regocijo. Estando él encarcelado, recuerdan ustedes, miren lo que dice el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, todo el ser interior significa, ¿no? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso es saber que podemos, no nosotros guardar los pensamientos, Dios guarda nuestros pensamientos, nuestro ser interior,
guarda todo. ¿De qué? Por ejemplo, del pecado. Del pecado. Repito, ¿no? O sabemos y conocemos cuán horroroso es el pecado. Le costó la vida al Señor Jesucristo. Por eso, y interesante, que siempre, siempre, para nosotros hoy, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la propiciación para nosotros, pero también para todo el mundo. O sea, la propia sangre derramada una vez y para siempre. Según Hebreos, como dice y enseña, ese sacrificio único, sublime, alto, que satisfizo las demandas de la justicia de Dios, que nosotros teníamos y debíamos que pagar delante de Él, Él lo hizo por nosotros. Por eso nuestro enfoque no es en el pecado, sino en Dios, en la persona de su Hijo, en la persona del Padre, por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Estoy gritando mucho, después Fabiana me reta. No sé si estoy gritando mucho. Bueno, que Dios bendiga nuestras vidas, hermano. Enfoquémonos en relación al pecado con Dios. Enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Dios. Sepamos que está la naturaleza vieja en nuestra vida. Desechemos la naturaleza vieja y démosle cabida, sumisión, sometámonos, ¿no? Al Espíritu de Dios. Sometámonos a Dios, ¿no? Y cuando Él nos dice que debemos de confesar, confesemos. Y si tenemos que confesarlo a alguna persona porque hemos afectado, pidamos perdón. Esta es la forma de andar en la luz. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y bueno, ya la próxima le tocará a Martín, seguramente, después charlamos bien, que a Martín le toca, comenzar con el próximo capítulo. ¿Algún hermano que quiera terminar orando? No sé si Martín Bettinelli quiere orar. Sí, yo te iba a pedir a Martín Bettinelli, anciano Sí, de la yo iglesia lo- allí en Roca. Buenas noches, Martín. Hola, Alicia, ¿cómo están? Buenas noches, Este, ¿cómo están? bueno, quería Buenas pedirle a tardes. Martín que tenga una oración para terminar y luego nos saludamos en un ratito. Bien. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has demostrado ese amor tan misericordioso para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por tu enseñanza, sabemos que debemos trabajar en nuestras vidas, así como el apóstol Pablo a los filipenses, que quería no solamente agradecerles por su ofrenda, sino también que ellos anden como es tu voluntad, Señor, y que puedan recoger muchos frutos de esa congregación. Así te pedimos que trabajes en nuestras vidas a través de esto que hemos aprendido, para que cada uno pueda servirte y, Señor, que podamos aprender a andar, humillarnos y hacer tu voluntad. Agradecemos por esta linda congregación de General Tanecer y te pedimos que los bendigas a todos y te lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.